era el día. Probablemente eso nos suceda muchas veces en la vida. Alguien descuida una fecha, alguien se equivoca y pues normal. Y algunos creen que con Dios podemos hacer lo mismo. Podemos elegir cualquier día, aun cuando Él no nos pidió, pero nosotros lo declaramos como día de adoración. ¿Qué tal si te dijera que Dios separó un día en la semana al cual lo llamó sagrado? Es Dios quien lo santificó. No es capricho de una iglesia, no es la voz de un pastor, sino es la Biblia que declara eso. Más de 104 textos bíblicos en todas las Escrituras hablan del sábado como día del Señor. Hoy vamos a hablar sobre este tema aquí en Biblia Fácil. Eres bienvenido, gracias por estar una vez más acompañando este programa. Gracias a ustedes también, porque estamos aquí disfrutando de esta temporada. Vamos a nuestro tema de hoy. En el programa anterior hablamos sobre la ley de Dios, la importancia de la ley de Dios, la vigencia de la ley de Dios. Y hoy hablaremos sobre un punto de la ley de Dios. Antes, como siempre, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, porque en un mundo lleno de opiniones, las Sagradas Escrituras tienen la última palabra. Queremos hoy guiarnos por lo que tu palabra dice, no por aquello que nosotros queremos, creemos o sentimos. Tu Santo Espíritu nos lleva a la comprensión de esta verdad en el nombre de Jesús. Amén. Los escritos de Pablo son aquellos que siempre son mal interpretados. Y ocurre un asunto interesante que hoy puede ser más visible aún. Ustedes se dan cuenta que hay gente bien intencionada y mal intencionada que de un discurso largo apenas cortan un minuto para hacer decir lo que nunca dijo. Eso es común hoy. Sin embargo, también lo mismo se hace con la Biblia. Con la Biblia se corta un pasaje anulando todo el capítulo. O a veces se toma un solo texto aislándolo de su contexto. Y allí el ser humano entra en una confusión porque se aferra de algo sin mirar completo. La Biblia es sagrada, es divina, porque tiene autoridad y porque tiene unidad. En la Biblia yo no puedo encontrar una contradicción. Yo no puedo hacer contradecir a Pablo y Santiago. Yo no puedo decir quien tiene la razón es Mateo y Lucas no. Yo no puedo decir el Antiguo Testamento ya no sirve y solo el Nuevo, porque si Dios permitió que la Sagrada Escritura llegue a nosotros, es para aceptarla así tal cual, así como está. Las Sagradas Escrituras, además, el Nuevo Testamento no es la contradicción, sino la continuación del Antiguo Testamento. La fe de aquellos que ejercían en el Antiguo Testamento estaba en un sacrificio no realizado. La fe de aquellos que aparece en el Nuevo Testamento está en un sacrificio ya hecho. Es la única diferencia, pero la salvación continúa siendo la misma. El plan sigue siendo el mismo. Hay muchos textos de Pablo que se malentienden. Cuando dice, por ejemplo, nadie os juzgue en días. Y muchos asumen de que aquí está diciendo que Pablo me dice que no importa el día, porque nadie tiene que juzgarme en el día, si es que Dios acepta cualquier día. Solo que Pablo en su contexto está hablando para los judaizantes que están yendo a las iglesias cristianas y están queriendo obligarles a guardar días de fiestas. En ese contexto está hablando Pablo. Pablo también está hablando en Colosenses capítulo 2, 14 al 16, de que hubo una ley de preceptos que fue clavada en la cruz, incluyendo sábado. Sin embargo, en el Antiguo Testamento encontramos en Levítico 23 que existen 7 sábados ceremoniales. Entonces, necesitamos hacer la diferencia entre sábado semanal y el sábado ceremonial. Las fiestas eran considerados también Shabbat, porque eran días de reposo donde nadie trabajaba. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un sábado ceremonial y un sábado semanal? Necesitamos leer el contexto. Otros
toman a Pablo y dicen, pero Pablo dijo que el fin de la ley es Cristo. Entonces, cuando Cristo vino, acabó la ley. Lo que Pablo está diciendo es que el objetivo y la finalidad de la ley es conducirnos a Cristo, lo que ya mencionamos en el programa anterior. Otros dicen que Pablo dijo, maldito el que está bajo la ley. Y lo que Pablo está diciendo en el contexto es maldito aquel, número uno, que se aferra a la ley para salvarse, porque la ley nos salva, eso ya mencionamos en el capítulo anterior. Y maldito es aquel que tiene la maldición de la ley, aquel que está bajo la condenación de la ley. Para eso apareció Cristo, para librarnos ¿de qué? De la condenación de la ley. ¿Cuál es la condenación de la ley? La muerte. El diagnóstico te dice que vas a morir, pero la medicina te dice que puedes sanar. La ley me dice que soy pecador y el pecado me hace un ser mortal o un ser que va a la muerte eterna. Ahora voy a la gracia de Cristo y la gracia me dice no, tú tienes vida eterna si es que recibes mi gracia y mi perdón. Entonces, la ley y la gracia siempre caminan juntas. La gracia es la que salva, la ley es la que evidencia. Cuando yo estoy bajo la gracia no anulo la ley, porque la ley, por causa de la ley, dice Pablo, yo conozco el pecado. Si yo no sé que estoy enfermo, no voy a buscar medicina. Si yo no reconozco mi pecaminosidad, si yo no reconozco que soy pecador, ¿para qué necesito de un Salvador? Todo eso ya lo hemos analizado en el programa anterior. Más hoy queremos ver en el tema de hoy que de toda la ley, el punto que más se discute a tal punto de querer anular toda la ley es un solo punto, que es el cuarto mandamiento. Porque cuando conversamos con alguien y decimos, quiere decir que si la ley ya fue abolida en la cruz, ya no existe, hay que matar, hay que robar, hay que adulterar. No. Y si es que es no, es porque la ley sigue en vigencia, porque eso dice la ley. El punto justo está en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y por causa de un mandamiento, la gente quiere atreverse a anular toda la ley. Toda la ley. Vamos al tema de hoy entonces. En la doctrina de la vida cristiana, que es la quinta doctrina que estamos analizando, la creencia sobre el sábado, sobre la ley de Dios, ya vimos en el programa anterior. Hoy vamos a hablar sobre el sábado. Muy bien, vamos al concepto general. El sábado es un día de comunión con Dios. Presten atención aquí a estas expresiones. Comunión y comunión con los demás. Es un día de celebración de los actos creativos y redentores de Dios. Los dos grandes actos de Dios en este mundo es su creación y su redención. Entonces el sábado llega a ser un día de celebración de esos actos creativos y redentores. Fue instituido por Dios, no fue instituido por la iglesia, no fue instituido por una religión, sino por Dios, como memorial de la creación. Y fue colocado por Dios en su ley, no fue colocado por Moisés. Éxodo 31:18 dice que Dios escribió con su dedo su ley y entregó a Moisés. Si ustedes se dan cuenta, las otras leyes fueron escritas por Moisés y por orden de Dios. Pero la ley de los 10 mandamientos no fue escrita por Moisés, fue escrito por Dios y dada para Moisés. ¿Correcto? Entonces, fue instituido por Dios, no por una iglesia. Fue colocado por Dios en su ley, no por Moisés. Y es un símbolo de nuestra redención en Cristo. Es un signo de nuestra santificación. Luego voy a explicar qué significa eso. Es una muestra de nuestra lealtad y es un anticipo de nuestro futuro eterno en el reino de Dios. Solamente con este concepto ya podemos desarrollar todo a respecto del día sábado. Muy bien, es un día de comunión y es un día de celebración de los actos creativos y redentores de Dios. La astronomía tiene respuestas para muchas de las cosas que suceden dentro del universo. Por ejemplo, ¿cuál es la explicación de que un día tenga 24 horas? ¿Por qué no puede tener 25, 28? ¿Por qué no puede ser más eso? ¿Por qué un día está enmarcado por 24 horas? La respuesta es simple.
En 24 horas la Tierra da vueltas sobre su propio eje. Al dar vueltas sobre su propio eje, se completa un día. ¿Cuál es la explicación de un año? La explicación de un año es que la Tierra da vuelta alrededor del Sol. 364 días y 2/3, por eso es que cada ciertos años tenemos un día más, ¿verdad? Pero esa es la explicación para la existencia de un año. ¿Cuál es la explicación para la existencia de un mes? Es el periodo entre una luna nueva y otra luna nueva. Pero no hay explicación para una semana. ¿Por qué una semana debe tener 7 días? ¿Por qué? Y la respuesta nunca lo dará la astronomía. La respuesta lo dará la Biblia. Inclusive, los ateos que no reconocen la existencia de Dios y la existencia de un Dios creador, tienen que aceptar que una semana tiene 7 días. Y la pregunta es, ¿por qué 7? ¿Por qué no 5? Ustedes saben que parte de la Revolución Francesa se atrevieron a cambiar el calendario de 7 a 10 días. Entonces una semana no tenía 7, sino tenía 10 días. Fue el periodo más oscuro y horrendo, donde las personas, después de analizar lo que habían hecho, tuvieron que volver al ciclo semanal de 7. Entonces, que alguien explique por qué la semana tiene 7 días. Y la respuesta, solo hay una: creación. No existe otra respuesta. Creación. Cuando nosotros vamos a Génesis 1, vamos a encontrar un detalle importantísimo. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 31. Dice así: vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. ¿Qué cosa había hecho Dios? Todo. ¿Ese todo qué cosa incluía? La luz, la noche, los cielos, la tierra, las plantas, los animales, las lumbreras, y estaba todo. Llega el 6º día y él ve todo, hace una evaluación de todo. Y dice, y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día 6º. Hago una pregunta aquí. ¿Pudo haber concluido la semana en 6 días? Sí, porque ya estaba hecho todo. ¿Se entiende esto? Ya estaba todo. O sea, la semana no tenía necesidad de ser agregado un día más, porque todo fue hecho en 6 días. Ya está todo. ¿Qué más? Si ya está completo, ¿para qué añadirías un día más? No tiene sentido, no tiene lógica, a menos que aquella añadidura sea por algo específico. Vamos al capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y aquí encuentro aparentemente una contradicción. Porque en el versículo 31 del capítulo 1 dice que todo había hecho Dios hasta el día 6º. Pero en el capítulo 2, versículo 2 dice, y acabó Dios en el 7º día la obra. Y reposó en el 7º día toda la obra que hizo, bendijo al 7º día, lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, vamos a hacernos 3 preguntas. Primera pregunta: Dios descansó. ¿Dios se puede cansar? Imposible. Segunda pregunta: ¿Adán estaba cansado? ¿Qué cansancio? No fue creado el viernes, 6º día. ¿Qué cansancio tiene para el sábado? No hay cansancio.
Entonces el sábado no fue creado para dormir o porque uno está demasiado cansado. Dios no estaba descansando porque estaba agotado. Y Adán no tenía que descansar porque venía de una semana ardua de trabajo. No. El descanso tiene un nivel diferente. ¿En qué sentido? Primero resolvamos el enigma. ¿Por qué primero dice que acabó el sexto y luego el séptimo? Es simple. Porque la mayor obra de arte es la creación. Y ustedes hoy pueden ver de una manera sencilla, cuando ustedes entren a un museo de obras de arte, todas las obras necesitan ser firmadas por el autor. Y la firma del artista es aquello que da valor. Yo puedo pintar una obra parecida a la de un gran pintor. ¿Quién lo firma? Joel. ¿Quién será? No sirve. Puede estar bonito. Pero si una pintura tiene la firma de un gran artista, de un gran pintor, esa cuesta miles. ¿Qué cosa es lo que cuesta? ¿Quién lo hizo? En el sexto día, Dios tenía el cuadro completo. Aves, animales, cuadrúpedos, ser humano, sol, luna, estrellas, plantas, mar, tierra, día, noche. Está todo completo. El cuadro está completo. ¿Qué falta a ese cuadro? La firma. Y la firma de Dios en su obra creadora se llama sábado. Por eso es que el sábado se levanta en la historia como el monumento o como la firma de que todo lo creado tiene un autor. Vamos ahora a Éxodo capítulo 20 para entenderlo. Éxodo capítulo 20, versículo 8, que está allí la ley de Dios, que ya hemos hablado en el programa anterior, mas ahora solo nos vamos a enfocar en este texto. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Se dice reposo y un asterisco abajo dice que equivale sábado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Vamos al versículo 11. ¿Cuál es la razón por la cual Dios colocó dentro de los principios morales el sábado? ¿Cuál es la razón? Versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. La razón por la cual Dios colocó el sábado dentro de los principios morales es para decirte, yo soy el creador de todo. Entonces, ¿qué cosa es el sábado? Miren los mandamientos de Dios. Primer mandamiento, no tendrás otros dioses. Es el reconocimiento de un solo Dios. Segundo mandamiento, no te harás imágenes. Es el reconocimiento de una verdadera adoración, no a través de esculturas o imágenes. Tercer mandamiento, no tomarás mi nombre en vano. Es el reconocimiento de un Dios santo. Y el cuarto mandamiento, guarda el día sábado. Es el reconocimiento de un creador. Es así como Dios quiere que lo adoremos. Como un único Dios, como un Dios verdadero, como un Dios santo y como un Dios creador. La razón por la cual Él estableció el día sábado es un monumento en el tiempo. Entonces, la explicación por qué la semana tiene 7 días, si en 6 días pudo ser suficiente, porque el séptimo es la firma del Creador, el séptimo es el monumento de Dios, y Él lo levantó, lo separó. Por la palabra santificar es separar, kadosh, apartar. Yo no encuentro en Génesis 1, diga, y Dios creó el primer día y lo santificó y lo bendijo. No hay. No dice Génesis, en el segundo día Dios reposó, bendijo, santificó. No hay. El único día que Él separa, no la iglesia. Él bendice, no un pastor. Él santifica, no los judíos. Él, Dios, es el día sábado. Entonces, el séptimo día
se levanta como el Creador. Ahora, vamos a Apocalipsis capítulo 14. No pierdan Éxodo 20 ni Génesis 2. Apocalipsis capítulo 14. Estamos hablando del último libro de la Biblia y del llamado que Dios hace, el último llamado en sí para el tiempo del fin. Vamos al versículo 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios. Quiero que presten aquí el orden, presten atención al orden. Primero, temed a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? No es tenerle miedo. Temer a Dios significa obedece a Dios, respeta a Dios, ama a Dios. Temer a Dios tiene que ver con respeto, reverencia y amor. ¿Correcto? No tiene que ver con miedo. Temed a Dios y dadle gloria. Muy bien, entonces yo puedo decir, aleluya, yo temo a Dios, yo temo... No es con palabras, ¿correcto? La Biblia me habla de acciones, no de palabras. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Allí, en la parte final del versículo 7, dice así, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En el juicio, estamos hablando del tiempo del fin, Dios pide que sus hijos le teman, le obedezcan, le den gloria, porque la hora del juicio ha llegado, y que lo adoren como ¿qué? Como Creador. Ahora, no pierdan Apocalipsis 14:7. Pongan ahí su dedo. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Volvamos a Éxodo 20. El versículo 11. Éxodo 20:11. ¿Qué cosa dice? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar. Presten atención al orden. Tierra, cielos, tierra y mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Apocalipsis 14 me habla de una adoración. ¿Qué adoración? Adora aquel que hizo exactamente como está en Éxodo 20:11. El cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Por eso la adoración de Apocalipsis 14:7 tiene una relación estrecha con Éxodo 28 al 11. La adoración en la Biblia tiene que ver con el día que Dios separó para adorarlo. La adoración es mucho más amplia que un día. Adoración, yo adoro a Dios con mi vestimenta, con mi manera de vestir, con mi manera de hablar, de comer. Adoración involucra todo. Pero si hablamos de un día separado por Dios, es el sábado. Inclusive que Apocalipsis 14:7 lo relaciona la adoración que Dios pide con lo que dijo en la ley de Dios en Éxodo capítulo 20, versículo 11. Y estamos hablando de Apocalipsis en el tiempo del fin. ¿Entienden ahora la razón por la cual el sábado continúa dentro de la ley de Dios como vigente? Entonces, cuando las personas dicen, está bien, Dios no anuló, no matarás, va bien, está bien, la ley sigue, pero el sábado ya no. Es que hay que entenderlo, la razón. Primero, quien lo levanta no es una iglesia, no es un pastor y no es para el judío, porque en el Edén no habían judíos. Los judíos van a aparecer siglos después. Y es más, el sábado ni siquiera aparece por primera vez en la observancia de los israelitas cuando Dios da su ley. El sábado aparece antes de Éxodo 20. ¿Quieren ver? Vamos a Éxodo capítulo 16. Recuerden que, acuérdate, el día sábado está en Éxodo 20. Pero vamos al capítulo 16 para que vean que el sábado ya está antes. Así como la ley de Dios, recuerdan que es eterna, que Abraham guardaba la ley de Dios, José guardaba la ley de Dios, eso vimos ya en el programa anterior. Muy bien, el sábado también se guardaba desde antes que Dios diga su ley en Éxodo 20. Éxodo capítulo 16. Vamos al versículo 17. Los hijos de Israel lo hicieron así, recogieron unos más y otros menos, lo medían por gomer, no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco, cada uno recogió conforme lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron para el otro día y crió gusanos. Dios se enojó
contra ellos Moisés. Lo recogían cada mañana, cada uno según lo que debe de comer, y luego que el sol se calentaba, se derretía. Versículo 22. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el día santo de reposo. ¿En qué día está hablando? Sexto día. ¿Cuál es el sexto día? Viernes. El viernes, ¿qué cosa dice? Mañana es el día santo de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Todo lo que sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó. ¿Qué sucedía? Algunos querían recoger la comida de lunes para martes, pero cuando eso sucedía, el martes se podría. Algunos querían recoger la comida en la semana el doble para el día siguiente, y se podría. Pero había una orden. Lo que recogen el viernes, el sábado no se pudre. ¿Por qué? Porque mañana es día santo. Mañana maná no caerá. Pregunto, ¿esto es antes o después que Dios dé su ley? Antes, porque la ley de Dios va a aparecer ¿cuándo? Éxodo capítulo 20. Cuando Dios dice acuérdate, yo no puedo decir, Isidro, ¿tú te acuerdas que ayer fuimos a comer? Tú dices, pastor, está loco, nunca salimos, nunca fuimos a comer. ¿Qué te vas a acordar de lo que no sucedió? Cuando yo te digo acuérdate es porque algo ya aconteció. Cuando Dios dice en su ley, acuérdate, en Éxodo capítulo 20, es porque Él había hecho ¿dónde? Desde el Edén. Y otro, el enemigo de Dios siempre está en contra de la ley de Dios, del carácter de Dios, porque es el reflejo del carácter de Dios. Si Dios dice acuérdate, el enemigo dice olvídate. Dios dijo, el día que comieres del fruto moriréis, el diablo dijo, no moriréis. La pregunta es, ¿a quién obedecemos? ¿A Dios o al enemigo? Acuérdate, de los 10 mandamientos es el único que comienza así, porque Dios sabía que sería el mandamiento más olvidado en toda la historia. ¿Por qué Dios separó un día de la semana para descansar? ¿Por qué la costumbre de Jesús era ir los sábados a la sinagoga? Tú puedes encontrar esta y otras respuestas en la revista Esperanza, Yo Creo. Envía ahora mismo un mensaje a este WhatsApp, más 5512 98 100 14 60. Te vamos a enviar un link, un pequeño formulario, vas a llenar y te vamos a enviar el curso, ya sea en PDF o también puedes recibirlo de manera física. Así que ingresa ahora mismo y recibe de manera gratuita la revista Esperanza, Yo Creo. Vas a profundizar más tu conocimiento sobre este tema. Entonces, esperamos allí tu mensaje. Continuamos aquí con nuestro estudio. Sábado Dios separó con un fin, monumento de la creación. Cuando Jesús vino a hacer la obra de redención, ¿qué día descansó? Sábado. ¿Qué día resucitó? Domingo. Entonces el sábado se convierte en monumento de la creación y monumento de la redención. Pastor, lo que pasa es que queremos celebrar el domingo porque es el domingo, el día que resucitó Jesús. Pero la Biblia dice que es el bautismo la manera como celebramos la resurrección. Y ya vimos en un programa anterior cómo celebramos o cómo recordamos la muerte de Jesús. No guardando el viernes. ¿Cómo lo recordamos? Con la cena del Señor. Entonces el sábado continúa vigente. Es más, vamos a Mateo capítulo 24. Miren lo que dice cuando Jesús habló sobre las señales del tiempo del fin. Es Jesús hablando. Mateo capítulo 24, versículo 20. Dice así, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. ¿Ustedes saben cuándo los judíos tenían que huir antes de la destrucción del templo? Que fue en el año 70. Jesús murió en el año 31. Si el día de reposo tendría que cambiar después de su muerte, Jesús hubiese dicho, oren para que vuestra huida no sea ni en invierno ni en domingo. Quiere decir que después de su muerte, el sábado continuó. ¿Correcto? Ahora, entonces, el sábado es un día de comunión, es un día de celebración. Fue instituido por Dios y colocado por Dios en su ley. Símbolo de nuestra redención, de santificación, muestra de nuestra lealtad y un anticipo
del futuro eterno en el reino de Dios. Alguien me hizo una pregunta interesante. Pastor, ¿qué tal si yo guardo los 9 mandamientos? Yo me podré perder, dice, ¿no? Si es que no guardo solo uno, porque ya mayoría son 9, ¿no? Todo lo demás está bien, no matar acepto como mandamiento, no robar está bien, no cometer adulterio está bien, pero solo el sábado no lo acepto. ¿Qué tal? Eso quiere decir que los mandamientos tienen un grado de importancia. Eso quiere decir, si es que eso fuera verdad, yo puedo decir, Señor, ¿qué tal si yo mato una vez a la semana? ¿Tú me salvas? Porque los mandamientos todos son iguales. ¿Qué tal, Señor, si yo adultero una vez por semana? ¿Hay salvación? Y aunque nosotros decimos que la salvación no es por la ley, sino por la gracia de Dios me coloca en armonía con la ley de Dios. Y para ello vamos a Santiago capítulo 2, versículo 10 hasta el versículo 12. Y antes Mónica tiene una pregunta. Bueno, pastor, mi pregunta es, vendrá a ser de las personas con las que estamos estudiando. Póngale, nosotros le estamos hablando mucho del sábado y ellos dicen, ¿pero qué hago el día sábado? Porque están acostumbrados a trabajar. Ok, ¿qué hacer? ¿Y qué tengo que hacer? Ok. ¿Me quedo en la casa? ¿Me voy a pasear? Muy bien. Cosas así. Sí, bueno, el tema es que soy peluquera, entonces tengo muchas clientas que tienen fiesta los sábados a la noche. Entonces voy a poner un cartel ahí grande que no se atiende los sábados, pero ya le venía diciendo que no, yo trabajo jueves todo el día, viernes todo el día y cierro como a las 8 de la noche ya porque ya no, y ya me retiro hasta el día del lunes, porque el domingo a donde yo vivo no, como que todo es un festejo el sábado y el domingo nadie anda, así que no. Gracias, Mónica. Vamos a responder justo esa pregunta porque he considerado incluso aquí dentro de este estudio. Pero gracias. Y ahora voy a hacer un adelanto, por si no nos dé tiempo, te voy a ir respondiendo. Vamos a seguir el ejemplo de Jesús. ¿Qué hacía Jesús el sábado? Ustedes saben que a Jesús se le acusó de romper el sábado. ¿Por qué? Porque él curaba. Y Jesús a propósito curaba el sábado. ¿Por qué razón? Presten atención a este detalle. La discusión con Jesús no era qué día guardar, porque claro estaba que es sábado. La discusión era cómo guardar. No era qué, sino cómo. Y en ese cómo, los judíos habían colocado leyes sobre el mandamiento. ¿Saben cuándo colocaron eso? Cuando el pueblo judío fue deportado para Babilonia, ellos no podían adorar más en el templo y fueron esclavos allá por 70 años. Dentro de ese grupo fue Daniel, ¿correcto? Allá comenzaron las sinagogas, en Babilonia. Y a partir de ahí ellos reflexionaron lo siguiente: nosotros estamos aquí por desobedecer a la ley de Dios. Entonces, para proteger la ley de Dios, vamos a colocar otras tradiciones para no entrar y quebrar la ley de Dios. Y colocaron más de 614 leyes sobre los mandamientos de Dios. ¿Saben qué cosa decía? Caminar más de 1000 pasos en sábado es pecado. Escupir en sábado es pecado porque está regando la tierra. Cosas que no tienen nada que ver. Entonces todo era pecado. Jesús viene y dice, ¿de dónde ustedes sacan todas esas cosas? Eso no es el mandamiento. Y Jesús iba en contra de las tradiciones de los judíos. Y Jesús vino a enseñarnos cómo guardar el sábado. ¿Qué hacía? Lucas 4:16. Era la costumbre de Jesús ir a la sinagoga. ¿Qué voy a hacer el sábado? Ir a la iglesia. ¿Qué hacía Jesús el sábado? El bien, él curaba, él sanaba, él hacía el bien. El día sábado puedo visitar enfermos, orar por personas, dar estudios bíblicos, puedo acompañar a alguien al hospital, puedo, sí, porque hacer el bien no es quebrar los mandamientos de Dios. Entonces, el sábado es para hacer un día de comunión con Dios, comunión con los semejantes. Y Jesús me da el ejemplo de cómo debo observarlo. Debe ser un día de delicia, un día de alegría, un día de unidad familiar.
juntos oramos, juntos vamos a la iglesia, juntos visitamos enfermos, juntos hacemos algo, porque es un día dedicado a la comunión, Dios y ser humano. ¿Correcto? Ahora, voy a lo que antes estaba mencionando. Vamos a Santiago capítulo 2, versículo 10. Cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Es que para Dios 10 menos 1 es 0. Versículo 11. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Yo les pregunto, Santiago todavía es bien clarito. ¿En qué parte de la ley dice no cometerás adulterio y no matarás? En la ley de Éxodo capítulo 20. Esto no es una ley ceremonial. Esto es la ley moral. Y para que Santiago, nadie piense, ¿de qué ley está hablando? No, está hablando de qué ley específicamente. Aquel que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresión de toda la ley. Entonces, yo guardo 9 menos 1, ya te has hecho transgresión de toda la ley. Por eso es que buscamos la gracia de Dios cuando guardamos la ley, porque la ley nos dice que somos pecadores. Yo anulo la ley, ya no me siento más pecador. ¿Entienden que la ley y la gracia están en armonía? ¿Correcto? Entonces, yo me hago culpable, entonces por eso busco a Cristo, busco perdón, busco la gracia. Versículo 12, así hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cuál es el código por el cual la humanidad será juzgada? La ley que dice Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso hoy es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es todo del hombre. Porque Dios traerá todo ahora a juicio. Entonces, en resumen, somos salvos por la gracia, pero juzgados por la ley. Por eso es que la obediencia está dentro de la gracia. No hay manera de poder anularla. Y dentro de esa ley, ¿qué cosa está? El sábado. Entonces, pastor, yo acepto 9 menos 1, yo puedo. Tú puedes hacer lo que quieras en tu libertad, pero eso no es la voluntad de Dios. Dios ha dicho 10 menos 1, 0. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, el sábado no fue dado a los judíos, esto ya mencioné, porque en el Edén no había judíos. Dios bendijo, santificó y descansó. Algunos dicen, no, pastor, cualquier día, finalmente lo importante es adorar. ¿Acaso Dios dice, este es mi día? Sí lo dice. Vamos a Isaías capítulo 58. Mírenme, Isaías capítulo 58, vamos al versículo 13 y versículo 14. 58, 13 y 14. Dice así: si retrajeres del día de reposo, otra vez, si dice reposo, ahí hay un asterisco y abajo dice aquí equivale a sábado. Entonces ahí el texto dice, si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. O sea, ¿quién es el que llama mi día? Dios. Mi día, porque Él lo separó. Y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás ¿en quién? En Jehová. ¿Cuándo? Cuando tú guardes mi día. ¿Quién lo está diciendo? Dios. Esto no es capricho de iglesia, de pastor. Esto es Biblia. ¿Correcto? Entonces, después de la cruz no cambió el sábado. Cuando nosotros vamos a los 4 evangelios, dice que las mujeres que querían preparar aromas para ungir el cuerpo de Jesús, ellas dijeron, es sábado. Descansaron conforme al mandamiento, por eso es que el día domingo fueron temprano a ver la tumba de Jesús. Pero no fueron a ver porque pensaban que Cristo iba a resucitar, porque ellos habían olvidado eso. Ellos fueron para ungir el cuerpo de Jesús, y es allí donde no encontraron el cuerpo de Jesús en la tumba. ¿Pero por qué fueron el domingo temprano? Porque el día sábado ellos descansaron, dice, conforme al mandamiento. ¿Ustedes quieren, para darles una evidencia más fuerte aún? Vamos a Juan capítulo 20. Quiero hacer una aclaración aquí. Los evangelios se escribieron después de la muerte de Jesús. No es que Jesús estaba haciendo un milagro, Lucas estaba escribiendo un milagro. No es que Jesús iba a la sinagoga y Lucas dice Jesús iba a la sinagoga. No. Los evangelios fueron escritos
mucho después de que Jesús fue para el cielo. Ahora, miren cómo Juan capítulo 20, versículo 1 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro siendo aún oscuro, vio la piedra y vio quitada la piedra del sepulcro. Si es que el domingo hubiese sido ya un día de adoración, Juan no hubiese escrito primer día de la semana. Juan hubiese escrito y el día de adoración, o el día que fue cambiado, o el nuevo día, fueron las mujeres al sepulcro. Y los evangelios fueron escritos después de que Jesús fue al cielo. No fueron escritos mientras Jesús estaba en la tierra. Cuando vamos a Lucas, que también fue escrito obviamente después. Lucas capítulo 24. Otra vez. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas. Miren el versículo 56 del capítulo 23, un versículo anterior. Vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día sábado conforme al mandamiento. Lucas fue escrito después de la resurrección de Jesús. Si el día sábado hubiese sido cambiado después de la resurrección de Jesús, Lucas hubiese dicho: estas mujeres descansaron conforme a la ley antigua, porque ahora estamos en otra ley. Y ya no hubiese llamado al día domingo como primer día, sino como día de ¿qué? De adoración, de festejo, de celebración. Los evangelios fueron escritos después. Ah, no, pastor, pero los discípulos estaban reunidos, dice el día domingo Jesús se apareció y dijo: paz a vosotros, y es por eso los discípulos estaban celebrando. No, los discípulos estaban de miedo, ellos ni siquiera habían aceptado que Jesús había resucitado. Entonces que me vengan y me digan que los discípulos estaban adorando el domingo, ellos estaban escondidos. Ah, no, pero allí la Biblia dice, el apóstol Pablo, entonces cada primer día de la semana reúnan las ofrendas. No está diciendo que le reúnen en la iglesia, sino en casa. Entonces tenemos que analizar el contexto general. Los días que aparece el primer día de la semana nunca es para adoración. Nunca. Porque el día de adoración fue establecido por Dios. Él es el que levantó. Él es el que lo santificó. ¿Correcto? Éxodo 28 al 11 dice: no hagas en él ningún trabajo. Dios lo separó y la razón es porque Él es el creador. Muy bien. El sábado llega a ser una señal incluso. Allí en el libro de Ezequiel 20:12 dice: les di mis sábados para que sean como una señal entre ellos y yo, para que reconocieran que yo he consagrado los sábados para mí. Qué interesante. Jesús hizo el bien en sábado. ¿Y por qué lo hizo? Para enseñarnos cómo guardar el sábado. Inclusive Marcos 2:28 dice: el Hijo del Hombre es el Señor del sábado, porque Él es el creador, según Génesis o según Juan capítulo 1. Muy bien, ya vimos qué cosa es lo que debemos hacer en sábado. Ya vimos que la discusión en el tiempo de Jesús no era qué día guardar, sino cómo guardar. Y Jesús vino a enseñar cómo observar el día sábado. Qué cosa estaba permitido y qué cosa no. Después de la resurrección no existe evidencia bíblica de que haya declarado santo otro día, porque el sábado continúa vigente como la ley de Dios continúa inalterada. Incluso hay un texto en el libro de Isaías 66, 22 y 23, dice: porque así como perdurarán en mi presencia el cielo y la tierra, así también perdurará el nombre y los descendientes de ustedes. Sucederá que de mes en mes, o de luna nueva a luna otra, de sábado a sábado, todos vendrán delante de mí, dice Jehová, hablando de la tierra nueva, inclusive según esta profecía. El sábado es símbolo de redención y de santificación, porque Dios mismo lo separó, y Él no santifica un día, santifica personas. Santificad mi sábado, dice Ezequiel capítulo 20, versículo 20. ¿Por qué muchos cristianos dejaron de guardar el sábado? Esta práctica aparece mucho después, 321, Constantino da una ley que se guarda el primer día de la semana. Luego los cristianos adaptaron y dijeron, para justificar, que sería porque Jesús resucitó. Pero la verdad no comenzó así, sino decía: vamos a adorar en el venerable día del sol. Y es así como comienza esta práctica. Ahora, es interesante cómo
esto fue cambiando. Ahora, fíjense, en el Catecismo, en la edición del año 1997, hay una pregunta: ¿cuál es el séptimo día? La respuesta: el sábado. Pregunta: ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Y la respuesta es muy clara: porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. No son los apóstoles, no es la Biblia, no es Jesús, es la Iglesia. Es bien clara esta edición de 1997. El cardenal James Gibbons, en el libro La fe de nuestros padres, el cardenal dice así: usted puede leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis, no encontrará ni una línea autorizando la santificación del domingo. La Escritura refuerza solo la observancia del sábado. Cuando vamos aquí, miren este texto: la Iglesia Católica, por más de 1000 años antes de la existencia de un protestante, por virtud de su misión, cambió el día de reposo del sábado para domingo. Y a mí me interesa mucho este libro, que es La fe de millones. Este libro fue escrito por John O'Brien. Este es un bestseller. En el año de 1974, recordemos que John O'Brien es un erudito católico. Y a mí me impresiona mucho lo que él menciona en el libro. Una vez que el sábado y no el domingo es especificado en la Biblia, ¿no es curioso que los que no son católicos, que profesan tener su religión directamente de la Biblia y no de la Iglesia, observan el domingo en lugar del sábado? Esto es incoherente, dice. ¿Cómo es posible que aquellos que no son católicos obedezcan a la Iglesia Católica si dicen que obedecen la Biblia? Porque el domingo no es bíblico, es solo de la Iglesia Católica. Con claridad se expresa. Y esto no es ningún secreto. Revisa toda la Biblia, revisa la historia, revisa en qué momento se cambió todo. Y hay una profecía en Daniel 7:25 que dice que un poder surgirá que intentará cambiar los tiempos y la ley. Finalmente, nuestra lealtad y nuestro compromiso es con Dios. No es con una iglesia, no es con un líder, es con la palabra. Hoy te invito a revisar tus creencias y analizar dónde está tu fe. ¿Basado en la tradición o basado en los mandamientos? ¿Dónde está tu fe? Y te invito, por la gracia de Dios, a repasar tus creencias y analizar si están sobre la roca o sobre la arena, sobre Cristo o sobre la tradición, sobre Dios o sobre el hombre. Finalmente, tú debes fidelidad y lealtad solo a Dios. Yo quiero que tú puedas aceptar esta verdad y, por la gracia de Dios, ser fiel a ese monumento que Él levantó desde la creación para la adoración. Bien. Si los seres humanos hubiesen observado siempre el sábado, jamás hubiesen surgido las teorías como la evolución, porque hubiesen reconocido siempre que su Dios es el único creador. El problema está que el ser humano olvidó aquello que Dios dijo: acuérdate. Y por más que intente olvidar, aún en su cuerpo están escritas las huellas de su creador. Es interesante ver cómo los cronobiólogos, aquellos que estudian el tiempo específico en el ser humano, descubrieron que hay varios ritmos en nuestro cuerpo. Uno de ellos es el ritmo circadiano. ¿Qué cosa sucede en nuestro cuerpo en 24 horas? ¿Qué sucede en el día? ¿Qué sucede en la noche? Pero existe un estudio reciente donde habla sobre el ritmo de nuestro cuerpo cada 7 días, circa septano. Cada 7 días existe en el cuerpo un movimiento especial, donde Dios nos ha creado para descansar, para que en ese descanso podamos ser renovados. Entonces, si incluso la cronobiología dice que cada 7 días necesitamos descansar para ser beneficiados por eso, es la evidencia que aún en nuestro organismo está la huella de un Dios que te dice: yo soy tu creador. Acepta esta verdad y reconoce a Dios como creador. Es imposible que alguien reconozca a Dios como creador y no guarde el sábado, porque el monumento de la creación y la redención es el sábado. ¿Aceptas esta verdad? Vamos a orar. Querido Dios, ayúdanos a ser fieles y obedientes a ti. Queremos obedecerte. Queremos colocar nuestra fe y nuestra creencia sobre la roca, sobre tu palabra. Que nuestra fe no esté en una iglesia, en una tradición, sino en ti. Y ayúdanos a tomar una decisión y dar un paso de fe en dirección a ti.
nombre de Jesús.